¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. El día de hoy vamos a hacer un análisis a profundidad de lo que es el periodismo científico en la Ciudad de México. Esto a propósito de un incremento significativo, digamos que no muy superior al estimado, a lo que muchísimas personas esperaban, contar con la llegada de la 4T al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, las estadísticas y las cifras oficiales indican que en el 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 76,776 millones de pesos, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador asignó el mayor presupuesto registrado hasta el momento en la ciencia y la tecnología, con un total de 77,314 millones de pesos. Y para hablar de lo que significa también el periodismo científico en la Ciudad de México, cuál es la responsabilidad que tienen los colegas y además los medios de comunicación respecto a la ciencia, a la difusión de todos los conocimientos avanzados, las nuevas tecnologías y particularmente el beneficio a la sociedad. Esta mañana me acompañan aquí en la mesa de debate Berenice Sánchez, periodista encargada también de redes sociales de Capital 21. Bienvenida. Gracias. Y también has dado e impartido muchísimas conferencias y has participado en otros paneles, ¿verdad? Así es, en septiembre di una charla sobre periodismo científico en la 4T en la UNAM. Precisamente, y por eso es que la invitamos. Y también está con nosotros el periodista Arturo Barba. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar en este espacio. También dedicado a la divulgación científica. Sí, desde hace 29 años ya. 29 años ya, Arturo, y me da muchísimo gusto presentar y agradecer su valiosa presencia y participación a mi colega Antinio Cruz. Bienvenido. Hola Mariana, muchas gracias. Pues aquí también, pues que nos gusta encontrarme amigos, a compañeros y pues con un tema muy interesante, pues. Y ganador de diversos premios. Sí, bueno, es parte del camino. Tuve la fortuna de ganar, bueno, el año pasado el premio alemán de periodismo, el Walter Reuter, con un tema diferente a periodismo de ciencia, que fue un tema sobre violencia política. Pero también he tenido oportunidad de participar y recibir reconocimientos en periodismos de ciencia, en trabajos de periodismo de ciencia, ¿no? Claro que sí, por eso es que los llamamos para iniciar esto. Dejo en la mesa el debate, el análisis, cómo está el periodismo científico en la Ciudad de México para empezar. Berenice. Afortunadamente en la Ciudad de México se vive un panorama diferente a lo que acontece en el interior de la República, lo cual no quiere decir que aquí estemos bien, pero imagínate, Mariana, si aquí en la Ciudad de México estamos mal, ¿cómo estará en el interior de la República? Que hay algunos esfuerzos en Veracruz, en Colima, pero son unos simples esfuerzos de periodistas aislados. Aquí en la Ciudad de México, bueno, se concentra el mayor número de periodistas científicos, que para la cantidad de la población y los medios de comunicación es insuficiente. Es insuficiente, Arturo Barba. ¿Cuál es tu diagnóstico del nivel de periodismo que se hace en la Ciudad de México y a nivel nacional? Como decía Berenice, sí, es totalmente insuficiente. Es un reflejo del impacto que tiene en realidad la ciencia y la tecnología en la sociedad mexicana. La ciencia y la tecnología no le interesa a los gobernantes, no le interesa a quienes toman decisiones en los medios de comunicación, a los dueños de los medios de comunicación. Por eso los espacios tan reducidos y en muchos casos de muy mala calidad en torno a la ciencia y a la tecnología. En México solo hay 30,000 investigadores, comparado con Estados Unidos, donde hay 1,380,000 científicos, o en China 1,500,000 científicos, pero comparados con países de similar desarrollo, por ejemplo España, que tiene 120,000 investigadores, o Argentina, que tiene el doble de investigadores que tiene México, somos fiel reflejo del poco impacto y de la poca importancia que le brinda la sociedad a la ciencia y la tecnología. No los ciudadanos están muy interesados, siempre les interesan los temas relacionados con el conocimiento, con la ciencia y la tecnología, pero sí nuestros gobernantes, los empresarios dueños de los medios y también los empresarios en general. En México muy pocos empresarios invierten en ciencia y tecnología, muy pocos invierten en desarrollo, en desarrollos innovadores.
Por eso, cuando uno va al supermercado no encuentra ningún producto hecho en México, salvo commodities y materia prima, lo cual no es suficiente para un país que se encuentra entre las 15 economías más importantes del mundo, ¿no? Entonces, nosotros los que nos dedicamos a difundir la ciencia, la tecnología, somos fiel reflejo del poco impacto que tienen estos sectores en nuestro país, fundamentalmente en la política. Antimio, ¿cuál es tu diagnóstico y qué valoración podría tener o influencia el hecho de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, provenga también de un sector científico? Mira, yo siento que desde hace unos 15, 20 años ha habido un avance positivo en cuanto a la manera como se ha ido haciendo presente la ciencia en las políticas públicas en las ciudades. Porque, por ejemplo, en el año 2000 no había ni siquiera institutos estatales de ciencia, secretarías de ciencia. Ha ido haciéndose muy especializado todo el ecosistema. Y el periodismo de ciencia, del mismo modo, se ha tenido que ir haciendo un poquito, aprender un poco más sobre derecho, aprender un poquito más sobre presupuestos públicos. Desafortunadamente, como dice Arturo, hay pocos espacios donde sacar la información que se está encontrando, pero también creo que también ahora el periodismo de ciencia se está entretejiendo más con otro tipo de periodismos de medio ambiente, de salud pública, de alternativas energéticas. Me parece que sería bueno que tuviera más alimento para que este organismo llamado periodismo científico creciera a mayor velocidad. Ahí es donde está muy desnutrido todavía, pero sí se ha diversificado y me parece que se ha puesto los temas de ciencia con más frecuencia sobre la mesa, que, bueno, ya no hablemos de los 90, principios de los 2000, no tenía tanta presencia. Ver una nota de ciencia en portada de un periódico era muy, muy raro. O como nota de apertura en un programa de ciencia, de televisión, y ahora ya se ve, ¿no? Entonces siento que vamos muy lentamente, pero ahí vamos. Y bueno, con esta diversificación en los puestos de periódicos o en toda la oferta que se puede encontrar en Internet, con espacios digitales, medios digitales dedicados a la ciencia y a la tecnología, ¿cómo puedes ver o cómo puedes visualizar también la llegada de las redes sociales para enriquecer aún más la difusión científica? Pues justamente es ahí donde ha tenido mayor crecimiento. Están surgiendo espacios, están surgiendo blogs, esfuerzos de periodistas que se reúnen y abren nuevos espacios. Y creo yo que es donde se encuentra, digamos, el espacio natural que exige nuevas formas de comunicar, ¿no? No es lo mismo comunicar en los medios, llamémosle tradicionales, que ahora en las redes sociales y en los nuevos medios, los nuevos estilos, por ejemplo, los storytelling, los youtubers, los influencers, están marcando una línea distinta a la que tradicionalmente se venía realizando. Yo creo que ahí los esfuerzos pueden ser más importantes y creo que a esos espacios está acudiendo la sociedad. Ya los medios, digámosle, tradicionales, los espacios noticiosos tradicionales, están bajando año con año su influencia. Los principales, la televisión cada año tiene una pérdida de auditorios del 7% anual. Es una pérdida realmente notable, por eso muchas televisoras y radiodifusoras están realmente preocupados por el impacto de estos nuevos espacios que gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se están abriendo. Uno de los principales problemas que tenemos los medios de comunicación, que tenemos en la sociedad mexicana, es que los medios de comunicación no se interesan tanto por lo que a la sociedad le preocupa, por lo que la sociedad quiere ver en los medios de comunicación. La cercanía de estos medios de comunicación, de los grupos empresariales con el poder político, marcó la agenda de todo el tiempo, ¿no? Por eso es que no se abrían tantos espacios dedicados a asuntos que tienen que ver con el conocimiento. Las nuevas redes sociales, los nuevos medios están abriendo esas nuevas posibilidades que los medios tradicionales nunca le dieron, ¿no? O a cuentagotas, como dice Antimio, ha ido creciendo, pero muy bajo, yo diría que extremadamente bajo, ¿no? Berenice.
Pues ahorita que con las reflexiones que están comentando, me llega a la cabeza, bueno, ¿la ciencia vende o no vende? ¿Es atractiva o no es atractiva para que los medios de comunicación quieran difundirla? Claro que sí. Voy a poner un ejemplo de aquí de Capital. Le hemos estado dando un seguimiento muy puntual a los premios Nobel, pero utilizando en redes sociales, bueno, las nuevas alternativas que hay, hicimos unas imágenes 360, le fueron muy bien. Y bueno, yo creo que Antimio también, él trae toda la experiencia en su programa de televisión de ciencia y tecnología, yo creo que él también nos puede compartir un poco más de si registran como algún punto de crecimiento. Yo creo que la ciencia sí vende, la ciencia bien trabajada, por supuesto que va a resultar interesante para las personas. Y además que hacen falta estos espacios también, tanto en medios privados como en medios públicos. No podemos dejar a un lado la importancia que tiene y lo destacado que son muchísimos de los investigadores mexicanos, que varios de ellos ya se han fuga de cerebros o forman parte de este mosaico muy rico en estudiosos y en investigadores que ya están, por desgracia, digo por desgracia porque tuvieron que migrar hacia otros horizontes en donde sí apoyaran sus investigaciones. En tu caso, Antimio, ¿qué tan difícil fue para ti posicionar, en primer lugar, un concepto que fuera con este mismo tono científico en tu canal de televisión, en tus programas que mantienes al aire? ¿Cómo le has hecho, cómo lo has logrado para que continúe, no? Pues creo que es muy importante que la información de ciencia no aparezca aislada de la información política, de la información económica, de la información de política internacional que está sucediendo. Así, por ejemplo, si tú publicas una nota sobre los incendios en el Amazonas y lo conectas con el hecho de que viene la Asamblea General de Naciones Unidas y que se va a hablar del tema de cambio climático, toma doble fuerza. La fuerza que le aporta la propia parte científica de vigilancia satelital y todo esto, más la fuerza que le aporta otra fuente periodística, que en este caso es política internacional. Entonces así ya podemos colocar algún tema. No en todo se puede, hay algunos temas que son específicamente de política científica o de la comunidad científica. Esos hay que pelearlos y defenderlos en las juntas editoriales. Totalmente, pelearlos y defenderlos, porque muchas veces quienes forman parte de las cabezas o quienes dirigen estos programas o estas televisoras también tienen que llevar una programación acorde a los intereses que persiga cada empresa televisiva o cada canal. En este caso sí hay como un canal cultural, hemos visto que ha sido el Canal 22 muy específicamente, Canal 11 que también tiene algunas participaciones muy importantes y también han sido muy reconocidos los medios públicos por su valor. En este sentido, como tú comentas, primero te tienes que pelear, tienes que defender tus temas, ¿no?, para poderlos ver al aire. Puedo comentar algo muy, muy breve y es muy como de primero de primaria o de periodismo básico. Más o menos nosotros hacemos como una especie de filtro de todas las noticias que se generan, porque diariamente se están generando por lo menos unos 100 artículos científicos interesantes. Pero para filtrarlo, vemos si tiene que ver, primero que tenga proximidad geográfica, es decir, siempre lo que tenga que ver con la Ciudad de México va a jalar más que lo que tenga que ver con algo de las orillas de la ciudad. Si estamos en un medio de la Ciudad de México, ¿no? Proximidad geográfica que afecte a muchas personas, que implique un cambio en la vida cotidiana de las personas, que sea consecuencia de una historia que se ha venido conociendo, como cuando lanzas un cohete, ya salió el cohete, ya va el cohete por acá, ya va el cohete hasta que aterrizó. Y por último, que tenga una cara humana, un rostro humano, un científico, su vida, sus padres. Si nosotros logramos reunir esos 5 valores que se le aplican a cualquier noticia policíaca, económica, deportiva, si nosotros tenemos 5 puntos en la nota que les queremos vender, vamos a obtener espacio en los medios, superando a los de otras fuentes, incluso que quizá sus notas de ese día no tengan estas características. Bueno, rápidamente hay que comentar también, como tú mencionas, a propósito de lo que tú mismo estás diciendo, Antimio, la manera en que tienes que pelear los temas en las juntas de coordinación editorial de tu medio.
que lo que tú vives, pues lo viven millones de periodistas en el mundo, al interior de sus propios medios de comunicación, tienen que salir a defender los temas que les interesan. Recuerdo perfectamente en los 90s, en los inicios de los 90s, cuando estaba el tema de la clonación, no se conocía en México, yo tuve la fortuna de publicar un artículo muy revelador con entrevistas a personajes muy importantes como Ana María Cheto, ¿no?, que ha sido una experta en física y una eminencia a nivel internacional. En ese momento sí cuesta trabajo posicionar un tema, evidentemente, pero cuando se trata de un asunto que revela muchas cosas como la clonación y los intentos que se hacen también en México y además las investigaciones al respecto, es mucho más fácil que te lo publiquen, ¿no? Es una pregunta que también me gustaría que me respondieras. Cuando tú ves que un tema está pues ya con todos los datos duros que tienes en la investigación, con personajes muy importantes detrás de es mucho más fácil y fluido que te publiquen un tema de esta naturaleza a un tema, por ejemplo, de exoplanetas o de multiversos, física cuántica, en donde pues ni siquiera muchísimos coordinadores o jefes de información saben el tema. ¿Cómo sensibilizar en este sentido tanto a los colegas, a los medios de comunicación privados, públicos, de la importancia que tienen también publicar y difundir temas que solamente el mundo científico lo puede en este momento explicar? En el caso de los multiversos es un claro ejemplo, con las dos escuelas que vemos tanto en Europa como en Estados Unidos, que son dos escuelas de ciencia muy distintas y que se contraponen. ¿Te parece si después de la pausa viene tu respuesta? Bueno, pues estamos platicando del periodismo científico, el periodismo en la ciencia en la Ciudad de México. No se vaya, hay mucho que decir. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto y bueno, pues, ¿qué nos puedes decir tú, Arturo? Porque finalmente, como menciona Antimio, estamos hablando de periodismo y ciencia en la Ciudad de México y en el país y en la dificultad que encuentran muchos colegas que terminan con cierta sensación de frustración al no poder ver publicados sus trabajos debido a que, como dice Antimio, primero se tienen que pelear con los jefes para que se comprenda la importancia de los temas a investigar. Bueno, en realidad son asuntos muy complejos, ¿no? Intervienen muchos factores, pero creo que uno de los más importantes es el aspecto educativo, la manera en cómo nos educan y cómo nos educamos nosotros como periodistas, cómo nos formamos. Muchas veces los periodistas estamos ajenos a los conocimientos científicos en nuestra formación. Y esto no debe ser así, debemos tener una cultura mucho más compleja, como dice el gran filósofo y educador Edgar Morin. Debemos tener una educación mucho más compleja, en el que la parte de las humanidades, de las ciencias sociales son importantes, así como las ciencias exactas y naturales, ¿no? En realidad todos los conocimientos deben ser parte de nuestra formación. Por lo tanto, tenemos que lidiar con el analfabetismo científico de quienes toman decisiones al interior de los medios, y el analfabetismo científico de quienes gobiernan, y también, menos importante, el analfabetismo científico de la sociedad. La sociedad está muy interesada en estos temas. Hay encuestas que se han hecho a nivel internacional, por ejemplo en Estados Unidos, el 72% de las personas le gustan los temas relacionados con inventos tecnológicos, con avances médicos y con conocimientos científicos. En contra de los asuntos de política, que solo le interesa al 28% de la sociedad. Y en México las cifras son muy similares. En España lo mismo. Es decir, a la sociedad sí le interesan estos temas porque tienen que ver con su vida cotidiana. Cuando la gente se siente mal, está enferma, acude a los médicos y acude esencialmente a expertos en materia de ciencia biomédica. Entonces, la gente es sensible, está interesada, pero los medios no les estamos proporcionando esta información. Seguimos proporcionándole temas que no le interesan, es decir, la política, los partidos políticos, las notas policíacas que inundan los contenidos de los medios. Entonces, los periodistas que nos dedicamos a temas relacionados con el conocimiento, sí tenemos que enfrentar una lucha cotidiana para tratar de meter nuestros temas que consideramos importantes en los pocos espacios que tienen los medios de comunicación. Afortunadamente, los medios digitales
tienen mucho más espacio, tienen mucho más apertura, y ahí es donde poco a poco se va ganando esto. Y otro aspecto que me gustaría mencionar es la solvencia como periodista. Los periodistas que nos dedicamos a estos temas debemos tener la capacidad de dilucidar los asuntos importantes de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Hay asuntos que tienen que ver, por ejemplo, ahorita el problema de cambio climático es muy importante y nosotros los periodistas debemos tener la capacidad de generar contenidos que atraigan a la gente relacionados con estos temas. En fin de año se va a acercar otra vez la inversión térmica, la contaminación del aire de esta ciudad, que es terrible y que no se toman medidas adecuadas para enfrentarlo, va a ser un tema de coyuntura. Entonces los periodistas debemos ir preparando materiales para publicar en esos momentos, porque la gente va a estar preocupada cuando vea que el cielo de la Ciudad de México se va a ennegrecer. Entonces, ahí esa solvencia periodística se adquiere al paso de los años, con la experiencia, con el ensayo y el error, con estar peleando cotidianamente esos pocos espacios que hay en los medios. Así es. Berenice. Pues justo esto que comentaba Arturo, lo de ir preparando materiales y también ir como educando a la gente. Yo creo que la gente sí quiere ver los materiales, pero hay que acercarlos de una manera, o mostrárselos como de una manera cotidiana, que ellos no lo sientan ajeno. Y ahorita que Arturo mencionaba la parte de las encuestas, está la Encuesta Nacional de Percepción de Ciencia y Tecnología, y es muy lamentable que la gente crea más en hechiceros y brujos que en científicos, y que además les tenga miedo a los científicos. Yo creo que también ahí es por cómo se han ido dando las cosas, si bien los científicos tampoco son tanto de salir a la calle y un poco explicar, que ahora ya lo están haciendo con la Semana Nacional de Ciencia y con algunos otros festivales, lo están haciendo, entonces ya puede haber como una relación más cercana entre la sociedad y los científicos, y bueno, los científicos también están aprendiendo de qué es lo que le interesa a la sociedad, de cómo los perciben y cómo quitar como esos mitos que hay detrás de los científicos. Claro, básicamente lo que se comenta en la mesa es que hay que llevarle programas de utilidad a la gente, y la ciencia es útil, es lo más útil para la sociedad. En efecto, es increíble que muchísimas personas aún hoy, 2019, sigan pensando mitos de enfermedades, y además con toda esta desinformación y falta de conocimientos profundos sobre los temas, divulgue además a través de redes sociales o incluso en algunos programas de televisión privados, se difundan barbaridades, ¿no? Y no la divulgación científica. Mariana, porque por ejemplo, en enfermedades como el cáncer, los médicos siempre dicen que su principal enemigo luego son como los familiares de los pacientes, claro, porque como en el afán de ayudar, tómate esta agua, consume esto, y entonces eso altera completamente los tratamientos. No, y los que llegan y te dicen que el odio causa la diabetes, claro, o el cáncer, o sea, de verdad, mucha desinformación al respecto, que son los propios familiares de los pacientes. Antinio, en este sentido, ya hemos hablado, estamos hablando de, tú abriste la puerta a este tema tan importante, que es, en primer lugar, posicionar los temas en tu propio medio de comunicación y en tu propia empresa en donde trabajas. 2, cómo posicionarlo si eres un periodista independiente en redes sociales, ¿no? Y 3, qué tipo de información científica es la que se debe dar a conocer, cómo estás tú privilegiando o jerarquizando la información relacionada con la ciencia. Pues me parece que también algo que puede beneficiar a la propia ciencia y a toda la comunidad científica es dar a conocer como una parte constante y cíclica de las notas que publicamos alguna investigación que ya esté a punto de llevarse ya a la calle, ¿no? Sí es importante observar, hacer notas de investigación básica, por ejemplo, si descubrimos una proteína que tiene que ver con diabetes, pero también tratar de presentarles mucha información a los tomadores de decisiones, a la sociedad en general, de algún avance que ya esté muy cerca de ser utilizado. Pongo, por ejemplo, la investigación que hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM del Atlas de Movilidad de la Ciudad de México, donde se ve
punto por punto de todos los municipios alrededor de la Ciudad de México y las delegaciones, desde dónde se está moviendo la gente, cuántos millones de traslados hay, quién está usando bicicleta, quién está usando Metrobús, quién está... Esa información entiendo que ya la conoce aquí, por ejemplo, el actual gobierno de la ciudad, y sirve para tomar decisiones. Pues aquí vamos a abrir una calle, aquí vamos a cambiar el sentido del flujo, acá vamos a poner más bicicletas. Ese tipo de información de ciencia siempre tiene que estar presente en nuestra oferta como periodistas de ciencia, además de la parte que tiene que ver con hallazgos, puede ser en espacio exterior, o en una pequeña molécula, o en la selva del Amazonas, pero siempre presentarles algo que ya está como, porque la gente dice, ¿y dónde lo compro? Claro, ¿Y a partir de cuándo? Y es útil, ¿en qué me va a beneficiar? ¿No? Sí. Y entonces el poder presentarles algo que ya se puede comprar, adquirir o usar, les da un poco esa sensación de apropiación social de la ciencia, que el periodismo estaría en ese proceso más grande que se llama apropiación social de la ciencia. Y bueno, a lo largo de toda tu carrera, Arturo, me imagino que has conocido investigadores y científicos que tú estás viendo que ya tienen la solución a un problema social importante y no reciben el apoyo institucional que merecen esas personas, y por eso tenemos esta fuga de cerebros. ¿Qué opinas? ¿Cómo te quedas tú después de haber investigado ciertos temas, saber que hay solución y luego ver cómo ese científico o divulgador se va a otro país? Bueno, la ciencia, el periodismo relacionado con temas de ciencia y tecnología, que no solo es ciencia y tecnología, son muy amplios, ¿no? El impacto que tiene, como decía Antonio, en la toma de decisiones debe ser muy amplia. No solamente para los gobernantes, no solamente para los propios investigadores y los centros de investigación, las universidades, sino también para la sociedad. Ahora, alrededor de cómo se genera el conocimiento y cómo se aplica, hay toda una serie de políticas públicas que deben ser analizadas y deben ser temas de investigación de los periodistas de ciencia. Es decir, qué tipo de políticas y programas lleva a cabo el gobierno para apoyar a la formación de investigadores, para apoyar la realización de ciertos proyectos, y una vez que se realizan estos, que se forman científicos, cómo aprovecharlos para beneficio de la sociedad. Claro, y sobre todo que no se vayan. Pero ¿qué te parece si después de la pausa regresamos con esta reflexión que estás teniendo en este momento en la mesa, ¿sí? Por supuesto. Regresamos con tu reflexión. Estamos aquí en Agenda y Contexto en vivo, totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Les recuerdo que la retransmisión de este programa, Agenda y Contexto, es todos los días a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, en la mesa del debate hoy, Periodismo y Ciencia en la Ciudad de México. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto. Gracias por permanecer con nosotros, acompañándonos en esta hora para hablar de periodismo y ciencia en la Ciudad de México. Estabas conversando, Arturo, estabas en un punto importante sobre lo que tiene que hacer el periodista en México para poder difundir sus reportajes. Bueno, es cierto que las técnicas como periodistas se utilizan sin importar la fuente, es decir, los temas que uno aborda, pero también es cierto que la ciencia y la tecnología implican conocimientos muy diversos, ¿no? Algunos de ellos conocimientos que se están generando actualmente, es decir, que van generándose mucho más rápido que lo que tienen los libros de texto o los programas académicos de las universidades. Y esto implica que los periodistas nos estemos preparando y capacitando de manera constante. Ahora, lo importante es que ante los pocos espacios que hay dedicados a ciencia y tecnología, los periodistas en general aprendan a usar las fuentes científicas como fuentes de información confiable, sin importar la fuente a la cual te dedicas. Porque la ciencia y la tecnología tienen que ver no solamente con la mejor toma de decisiones, sino con el avance de las naciones, con el avance de las sociedades. Los países desarrollados son países desarrollados porque su sociedad y su cultura y sus gobiernos están conscientes del impacto y la importancia que tiene la ciencia y la tecnología. Y esto se refleja en todas las fuentes de información.
Cuando se abordan temas relacionados con policíaca, hay muchas investigaciones forenses, la ciencia forense es muy amplia, ahí deberíamos de acudir nosotros los periodistas que se dedican a la fuente policíaca, o medio ambiente, o energía, o educación, en fin, todas estas fuentes de información, los periodistas que lo aborden deben estar cerca de la ciencia y la tecnología, deben aprender a usar, acudir a los científicos, acudir a las revistas científicas, que son las que van a proporcionar la información actualizada y más reciente. Pues eso es un compromiso que deberíamos de asumir todos los periodistas en México. ¿Y cuál es el reto institucional, Antimio, en la 4T, de la 4T ante el periodismo científico, la difusión y además la diferencia con la divulgación científica, que es otro tema? Pues yo creo que uno de los problemas que enfrenta el actual gobierno de la ciudad, igual que el de la República, es que vamos a vivir estamos viviendo en un ambiente económico de muchas restricciones, no solamente en este país, en el planeta, estamos en una época de mucha restricción, y ellos al hacer también tener restricción presupuestal, han pues también cambiado de prioridades en la manera como se va a financiar ciencia. Entonces, yo creo que para el actual gobierno, un nuevo camino puede funcionar siempre y cuando no se descuide la formación de recursos humanos que señalaba Arturo. O sea, una generación no se puede perder. No puede ser que por un cambio de modelo vayamos a perder una generación completa de jóvenes. Se tiene que mantener la formación de recursos humanos. Otro reto institucional es hacer cómo la iniciativa privada invierte en ciencia, porque los gobiernos, tanto locales como nacional, están soportando el 80% del financiamiento de la ciencia, cuando en otros países, como Corea, como Israel, como Estados Unidos, más o menos el 80% del financiamiento es privado. Entonces, ese es otro de los retos, cómo lo volteo. Y otro, nada más para cerrar, digamos, esta breve lista, es cómo hago para transformar en valor lo que se descubre o se desarrolla en México, es decir, nuestro sistema de patentes y desarrollo industrial o comercial. Cómo hacer que lo que se descubre se convierta en productos, fuentes de empleo, bienestar, etcétera, ¿no? Entonces también el tema de patentes es sumamente importante. Berenice. Sí, pues justo lo que acaba de decir Antimio es el gran reto, ¿no? Cómo hacer que la industria, que la iniciativa privada invierta en ciencia y tecnología. Fue en 2015 cuando se hizo la modificación a la ley en la que ya se podía comercializar, pero incluso, o sea, eso se hizo en la ley, pero no hubo como un acercamiento con la academia para que los académicos, los científicos puedan ver de qué manera se comercializa. Yo creo que si se le apuesta a eso y se acelera la comercialización de los desarrollos tecnológicos, ahí se podría obtener el recurso necesario para seguir invirtiendo en ciencia y que no sea solo el Estado el que está aportando, porque, bueno, pues ahorita se siente claramente una disminución de recursos y seguramente en los próximos años así va a ser. Entonces, que el sector académico tenga de dónde echar mano para jalar más recursos. En este sentido, ¿cuál es tu expectativa? Mira, una de las características del trabajo del periodismo de ciencia es que nos tenemos que convertir como en expertos en políticas públicas en el sector. Y la verdad es que México no va muy bien en esta materia, pero no solo por el gobierno actual, sino históricamente. El peor gobierno para la ciencia en materia presupuestal fue el de Felipe Calderón, donde las reducciones fueron realmente terribles y fueron seguidas varios años. En esta ocasión, con el actual gobierno, hubo una reducción de casi el 5% del presupuesto del año pasado, de este año, pero el próximo año va a tener un incremento de 7.5%. Entonces, presupuestalmente no nos va a ir tan mal comparado con lo que venía ocurriendo en los últimos años de Peña Nieto y este año. Pero no solo se necesita eso, no solo se necesita invertir más recursos, más dinero, sino que se tiene que invertir mejor. Efectivamente, durante los últimos 3 gobiernos se destinaron muchos recursos para pagar
investigaciones de dudosa orientación tecnológica para las empresas mexicanas. Pues, empresas no solo mexicanas, sino transnacionales. Y digo dudosa orientación tecnológica porque hasta ahorita muy pocos de estos proyectos de investigación han tenido realmente impacto. Hay muchos que en realidad se sospecha que fueron desvíos de recursos para otros fines. Pero con solo dar unas cifras, en el gobierno anterior se destinaron casi 30,000 millones de pesos para empresas a fondo perdido, es decir, en el que el gobierno que destinaba esos recursos ni siquiera estableció una cláusula de retorno como lo hacen todos los demás gobiernos del planeta, salvo creo China o Corea del Norte. México lo hizo. Claro, y además, y eso está mal, tienen que cambiar esas políticas públicas. Por supuesto, se desató el escándalo porque comenzó a decirse que de acuerdo con las investigaciones que estaba realizando la nueva administración, se había registrado un turismo científico, es decir, el abuso en los recursos presupuestales del anterior gobierno o de las anteriores administraciones, porque además no era la primera vez. Entonces, pero yo sobre eso tengo mis dudas. La verdad es que ¿sí? no me atrevería a estar de acuerdo con lo que afirma nuestro presidente. No sé qué entienda por turismo científico, pero le están mal informando, porque lamentablemente muchas personas que están al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no saben y no conocen el sistema científico mexicano y no saben de ciencia y tecnología y sin embargo están tomando decisiones y están mal informando al gobierno. Es decir, tú dirías que pagan justos por pecadores, pero entonces que se revise caso por caso. Cuando tú mencionas que hay casos sospechosos, tú mismo con tus propias palabras lo estabas comentando, ¿a qué te referías? A los apoyos que otorgó el gobierno, entregaron los 3 gobiernos anteriores para apoyo directo a las empresas para hacer investigación tecnológica. Hubo varios programas, entre ellos el Fondo de Innovación, en el que se le entregaban a fondo perdido varios millones de pesos a las empresas y nunca se estableció una cláusula de retorno o de beneficio público para la institución. Entonces, esos fueron aportaciones a fondo perdido que año con año eran crecientes. En el último sexenio se entregaron más de 30,000 millones de pesos, en contraste con los recursos que se destinaron a ciencia básica, es decir, la ciencia que se realiza en las universidades públicas, en los centros de investigación públicos, tuvieron un recorte sistemático año con año. De hecho, hubo 2 años en el sexenio anterior en el que no se apoyó absolutamente a ningún investigador en este campo. Entonces yo creo que esas políticas tienen que analizarse, sí, caso por caso, pero eso es totalmente distinto a las afirmaciones de que se hacía turismo científico. Yo no me atrevería a decir eso, porque una actividad que es sumamente transnacional y que de colaboración con científicos de todo el mundo es justamente la ciencia, y muchos científicos tienen que viajar a otros países a hacer investigaciones. Nosotros no nos podemos quedar ajenos al concierto internacional del desarrollo del conocimiento. Las instituciones tienen candados y tienen mecanismos para determinar a qué investigador se le va a apoyar para viajar a qué lugar. Yo no me atrevería a decir que eso es turismo científico. Ahora, es cierto que este gobierno tiene que modificar las políticas públicas en torno a la ciencia y la tecnología. Las políticas públicas no han respondido a las necesidades del país en este campo. No puede ser que México tenga solo 30,000 investigadores cuando otros países de un desarrollo menor al nuestro están creciendo mucho más. No, es decir, si bien se tiene que reorientar estas políticas públicas, creo que la estigmatización de la comunidad científica como fifís, como turistas científicos, creo que eso no contribuye a la apreciación social de la ciencia. La sociedad tiene una idea de que los científicos solo son una serie de vividores del recurso público, y no es así. No, para nada, yo creo que no es así, definitivamente no puede ser así. Lo que sí es verdad es que, como tú bien comentas, 30,000 investigadores, y bueno, de estos 30,000, Antimio, solo 300 son radiólogos, por ejemplo. Solo tenemos 300 radiólogos en este país y hay 500 diputados. ¿Cuál es tu apreciación sobre lo que está comentando Arturo? Nada más, otro dato, oncólogos infantiles, oncólogos pediatras, estamos hablando de los que atienden el cáncer en niños, 100, 120, para un país de 120 millones de mexicanos, casi un oncólogo pediatra por millón de mexicanos. Yo
A ver, yo pienso que hay una... estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Arturo. Algunas expresiones que ha utilizado el actual presidente sí son desafortunadas, son como muy efectistas, ¿no? Como esto de turismo científico, pues pega rápido, jala en una redacción rápido, se va a un encabezado, a un tuit. Pero ahí estoy de acuerdo en la manera como justamente a través de ciertas palabras se degrada la imagen del ecosistema científico que hemos tardado años y años y décadas en construir. Sin embargo, por otro lado, otro de los puntos que se señalaba acerca de la iniciativa privada, hay que investigar si efectivamente el tema es investigar qué pasó con ese dinero público que se entregó a empresas para hacer investigación. Yo te voy a decir, yo lo que he investigado, lo que he sabido, es que una de las cuestiones por las que no se reportaban resultados justamente tiene que ver con el tema de patentes. Si yo hice una investigación, te tengo que entregar mi patente o me la reservo. Entonces creo que en esos acuerdos que había antes, ni siquiera el gobierno recibía una copia o una participación de la patente. Ahí hay algo que se tiene que corregir. ¿Y por qué es importante? Quizá a la gente le parezca más cercano el tema de becas, el tema de investigadores, pero este tema del dinero que se le entregó a empresas es importante porque era como el 40% del total de CONACYT, o sea, como de cada 10 pesos, 4 pesos se iban a estos fondos. Sí. Ahora lo que dice el actual gobierno es, ya no vamos a darle ese dinero a las empresas, ahora lo vamos a utilizar en otros programas de ciencia. Entonces, el cambio es ahora ese dinero a dónde va a ir, ¿no? Claro, hay que estar muy al pendiente y con lupa sobre ese tema, indispensable verificar precisamente los contenidos y además el destino de estos recursos. Vamos a hacer una pausa, le recuerdo a nuestro público que la retransmisión de este programa es a las 5 de la tarde de lunes a viernes. En la mesa el día de hoy, en el debate, periodismo científico en la Ciudad de México. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, el periodismo y la ciencia en la Ciudad de México. Berenice. Pues yo creo que uno de los temas tabú, por lo menos de esta administración, son los transgénicos. Se le tiene mucho miedo y yo creo que en ese temor se está arriesgando un centro de investigación muy importante que está en Irapuato, que se dedica justo a todo esto. Entonces yo creo que ese sería uno de los temas tabú, por lo menos de esta administración. Antimio. Pues yo creo que sí le va a tocar a esta administración otros temas que también vienen a nivel global, algunos temas como la edición genética para alterar algunas particularidades biológicas de los animales. Ya se ha hecho incluso un experimento de edición genética con niñas en Asia. Ese tema va a estar muy presente. Otro tema es el que tiene que ver con generación de órganos humanos en cuerpos de animales. Esta es otra área donde, por ejemplo, se están desarrollando orejas en ratones, etcétera. También es un tema bioético fuerte que viene. Y los temas de bueno, y además también son temas un poco tabú porque pues obviamente hay personas que defienden los derechos de los animales, los derechos humanos, si se puede o no, edición genética. Esos temas yo creo que van a estar presentes en el debate público y a nivel de pues sí, del actual gobierno, el tema de energía. ¿Por qué estamos apostándole todavía a los hidrocarburos cuando tenemos un país que hay un estudio donde demuestra que en un lugar de Sonora, que es de un cuadrado de 1 kilómetro por lado, se puede captar suficiente energía solar para abastecer a toda la República? Entonces, eso también va a ser porque tenemos una industria de hidrocarburos que tampoco podemos nada más darle la espalda y, pues ahí nos vemos, ¿no? Yo ya no quiero petróleo, ya me retiro. Entonces, resolver cómo vamos a tener la energía de México del futuro también se tiene que hacer en el presente, tanto a nivel de Ciudad de México como a nivel de República. Creo que esos temas van a estar.
Arturo. Mira, yo más que temas tabú diría controversiales, ¿no? Creo que justamente la cuestión de la biotecnología aplicada a temas agrícolas, ¿no? Como los transgénicos, que son solo una técnica, pero sobre todo la que viene ahorita muy fuerte, como bien dice Antimio, es la edición genética. Pero no solo eso, yo creo que el problema es que nuestros gobernantes no están utilizando el conocimiento para resolver los problemas. El asunto del agua y de la desertificación del país, los efectos del cambio climático, por ejemplo, estamos viendo lo del sargazo, son temas en donde el gobierno se ha visto muy lento y no ha podido responder. Pero los investigadores sí lo están tomando. Otro asunto es el de la inteligencia artificial, ¿no? Que cada vez se va a hacer más presente y va a implicar decisiones bioéticas y éticas muy importantes que deben estar en la discusión. Entonces, todos estos asuntos controversiales van a continuar, más los que se acumulen, porque la ciencia es así, no se detiene y son multiplicidad de temas. Yo creo que lo importante es que el gobierno y la sociedad no está utilizando a la ciencia para tratar de resolver algunos de sus principales problemas. Bueno, claro, pero además hay que comentar un hecho. La Ciudad de México tiene un gabinete de seguridad mucho más preparado y sin duda, en teoría, bueno, en la práctica, como tú bien mencionas, hay que prepararnos ya en noviembre y diciembre, que son los meses de frío y de invierno, el cielo se va a oscurecer, si es verdad, y además la inversión térmica. Ya deberíamos de estar planteando también los medios de comunicación este panorama, como tú bien mencionabas desde el inicio del programa, estos temas controversiales se tienen que hablar y se tienen que ventilar porque nos afectan a todos. Berenice. Sí, yo creo que se le debe de poner mucha atención a la inteligencia artificial. Sé que la Secretaría de Seguridad Ciudadana le está apostando a esta parte, incluso tienen investigaciones con el INAOE, que es un instituto de investigación muy importante. Pues yo creo que como ciudad se tiene que apoyar de estas herramientas, de esta tecnología para mejorar la seguridad ciudadana. Antimio, ya estamos en la recta final del programa, hemos discutido ya en primer lugar qué es periodismo científico, qué ha ocurrido con el paso del tiempo, con la llegada de las redes sociales, cómo se han diversificado medios y se han multiplicado opciones de divulgación y de investigación en donde realmente podemos refugiarnos en las redes, porque muchos de nosotros, debido a que los medios tradicionales comenzaron a tener otro tipo de intereses, como mencionaron ustedes, que son la nota roja y la declaracionitis, que no es más que buscar la declaración de algunos políticos en rebote, que es lo que finalmente muchos medios tradicionales han priorizado, y en estos momentos todavía pues sufrimos las secuelas, claro, porque en las redacciones ya nada más te envían como reportero por la declaración, ya ni siquiera por la investigación. ¿Cuál es la importancia de nuestra ética profesional frente a esto? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener el objetivo de entregarle a las personas la información más veraz. La verdad, pues es un concepto muy complejo, no podemos aspirar a decir, es que te estoy diciendo lo que es la verdad, pero sí lo más veraz, lo más verificable o constatable posible, y por eso el periodismo de ciencia tiene una fortaleza, una ventaja, ya que se basa en datos duros. Y en evidencia hechos, científica. En evidencia científica, en un estudio que ya se hizo. Ahí yo creo que es un servicio social que se hace a las personas porque se les están entregando datos sólidos para que ellos vean qué tan bien o qué tan mal vamos, y también es siempre la esperanza tratar de que esos datos los colecte algún legislador, algún funcionario público y pueda transformarlos en aplicación de algo sobre agua, sobre salud, sobre energía, sobre un animalito que está en peligro de extinción, ¿no? Arturo, ¿tú crees que haya habido un cambio real en medios tradicionales con el control que se tenía antes gubernamental, ahora con la liberación de la información? Bueno, justamente estamos viviendo un tiempo de cambio con el nuevo gobierno. Creo que se siguen manteniendo ciertos tipos de control, sobre todo a través de los contratos de publicidad. Creo que va a continuar haciéndolo la 4T, ¿no? Con los medios amigos y con los medios que ya no son de la noche a la mañana la mafia del poder, pero antes sí lo eran. Yo creo que ese tipo de controles van a ir cambiando. No quiere decir que vayan a disminuir, pero van a cambiar. Lo que sí ha cambiado, de hecho, es el trabajo de los periodistas, el compromiso por los periodistas de entregarle cada vez más información rigurosa, veraz,
¿no? Que nos permitan entender el mundo. El mundo es cada vez más complejo, el universo es cada vez más complejo, las enfermedades, el ser humano es cada vez más complejo. Y si no servimos nosotros, los periodistas, para tratar de hacer entender y comprender a la sociedad esta complejidad, creo que estaremos fallando. Y de ahí la importancia de hacer trabajo más especializado, de formarnos mejor, de hacer investigación, que no necesariamente se tiene que reflejar en reportajes de largo aliento que ganen premios internacionales, sino en un trabajo cotidiano claro. Constante, en el que le informemos a la sociedad los resultados, esas historias de los investigadores, esas claro. Historias que están descubriendo día a día. No, y sobre todo lo útiles que son y de algún modo cómo canalizar ese beneficio que va a obtener la sociedad a través de estos inventos y de estos proyectos de investigación. Berenice, en el caso de la Ciudad de México, para ti, ¿cuál sería el reportero o el perfil de periodista que requiere la ciencia en la Ciudad de México? Pues sería un periodista comprometido. Yo conozco a varios colegas que están muy comprometidos, que investigan, que se informan muy bien y que además dudan de todo, incluso hasta del investigador. O sea, no se van solamente con la entrevista, también revisan artículos científicos, se documentan muy bien para entonces poder establecer una plática como entre iguales y poder sacar muy buena información. Bueno, Antimio, finalmente, ¿qué tan importante es para ti haber ventilado este tema en televisión pública? Pues yo creo que es un espacio ideal porque los medios públicos, además de su parte de servicio de información, también están haciendo algo didáctico, algo de educación, y nosotros pues estamos en este campo que no todos conocen. Yo creo que quizá todavía el 1% de la sociedad en general está muy involucrada en lo que es información de ciencia, y entre más espacios haya para poner el tema sobre la mesa, pues se agradece mucho. Y para ti, Arturo, ¿qué tan importante fue? Los felicito por el espacio. Los medios públicos siempre han estado adelante en la divulgación de la ciencia y la tecnología de los medios privados. Entonces es importante impulsar estos esfuerzos y con gusto, cuando gusten, puedo estar aquí con ustedes. Por supuesto, vamos a hacer este compromiso, ¿te parece? De una vez, públicamente. Claro. ¿Vienes al próximo debate? Por supuesto, encantado. No, pues muy bien. Igualmente, Mariana, Antimio. Muchas gracias. No, a ti. Berenice, finalmente, tu conclusión. ¿Qué tan importante fue transmitir aquí en Televisión Pública este tema? Pues es poner un tema muy importante, la ciencia, y acercarla a la ciudadanía, que no lo vean como algo ajeno, sino como algo que encuentran en su día a día, en el celular, en la televisión, en el transporte. O sea, la ciencia y la tecnología nos rodean en todo momento. Por supuesto, y además vamos a tenerte a ti aquí en redes sociales, por supuesto, en Capital 21. Pero además cuéntanos brevemente qué estás preparando para de una vez el público que nos está viendo, qué estás preparando sobre ciencia para Capital 21. Bueno, pues estamos trabajando una serie de cápsulas, no quiero adelantar más, pero nosotros daremos toda la difusión en su momento. Y los temas también, ¿no? De ciencia, tecnología, arte, cultura. Bueno, entonces no hay que perderse las redes. ¿Ya traes las redes? Claro que sí, pues síganos en nuestras redes sociales. Les recuerdo que tenemos Instagram, Facebook, Twitter, en LinkedIn, en todos los espacios nos encuentran. Yo te felicito mucho, Berenice Sánchez, por la aportación que estás brindando a la televisión pública y por haber participado aquí en este programa de Agenda y Contexto. De igual modo, doy las gracias a Antimio Cruz, periodista, y Arturo Barba, y nos vemos próximamente en un siguiente debate. Bueno, esto ha sido todo, público querido. Yo los espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Y les recuerdo la retransmisión a las 5 de la tarde de este programa. Hasta mañana.